Estamos de regreso con Enriqueta Lerma. Para concluir, Queta, eh, decíamos hace rato qué interesante es esto de la apropiación del espacio, porque es a partir de la apropiación del espacio que hay una resignificación y una, decía yo hace rato, una representación de lo que es la vida colectiva, ¿no? Se genera identidad, estamos hablando de temas muy, muy, muy sociológicos que a veces algunos colegas pues ya no los, más bien, más bien el rollo de lo posmoderno los lleva a otros temas, a otros puntos de vista analíticos y, y se pierden de estas cosas que, también nos dicen mucho de lo que son los grupos sociales, ¿no? Eh, Cosas muy esenciales como es el espacio, como es la identidad, como es la resignificación, como es la propia cultura, que son temas efectivamente muy amplios y una de las, digamos, que creo que son de las virtudes que tiene tu trabajo es la delimitación, que has logrado delimitar los objetos de estudio de una forma que nos permiten encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, Se me fue un poco el avión que está por este rollo de no corro, no empujo, no grito, pero eh, ¿qué? Estábamos ahorita, voy a ver si se me viene puesto, te voy a hacer una pregunta, pero nos quedamos en la otra cápsula, nos quedamos en el rollo de la frontera, ¿no? Porque además de todo, hay una frontera política, hay una frontera que no es, no te pregunto, sino es una frontera también cultural entre dos pueblos o entre un solo pueblo, que es el pueblo maya, y hay una frontera administrativa que los divide. Y entonces, pues sí, prácticamente no es como no irse a otro país, debería de haber ido a otra comunidad nada más, ¿no? Pero para ellos quizás sí representó esto, o cómo fueron recibidos por la gente, no solamente, digamos, la diócesis de San Cristóbal, pues se ve que es como un estado alterno, un segundo estado mexicano que lo recibe, pero cómo son, estábamos en el tema de la frontera y mi pregunta sería cómo son adoptados por los otros mayas que ya viven en Chiapas. Fíjate que tiene la frontera Chiapas-Guatemala, sobre todo en estos espacios de contacto, pues podríamos llamarle histórico-cultural, son espacios que ahora se han complejizado, sobre todo en los últimos 20 años, porque yo creo que todavía a finales de la década de 1990, la noción de la frontera abierta era muy asible, ¿no? O sea, se tenía una visión poco conocida de hasta dónde llegaba el límite de México, dónde empezaba Guatemala, si había o no había garitas, si era un espacio abierto o cerrado, qué tanto contacto había entre las comunidades indígenas que hablaban la misma lengua, en fin, como que había una difuminación de la frontera. Justamente el proceso de guerra en Guatemala y en otras regiones de Centroamérica, en otros países de Centroamérica, también en El Salvador, en Nicaragua, etcétera, fue uno de los motivos por los cuales la frontera mexicana comenzó a ser vista como un espacio que era necesario contener para evitar el ingreso de desplazados por esta violencia. Entonces, podríamos decir que en los últimos 20 años más que anteriormente, se ha visto un fuerte proceso de producción de la frontera a nivel de infraestructura, a nivel de, a nivel de documentación y a nivel de detenciones. Eso es muy agresivo porque penetra en las formas de representación de las comunidades entre grupos que hablan una misma lengua. Por ejemplo, pienso en el caso de los chujes. Los chujes fueron un pueblo, como todos, ¿no?
con sus diferencias internas, con sus similitudes, ¿no? Con esta posibilidad de diálogo, de ruptura que hay en todas las comunidades. Oye, pero ¿por qué dices fueron? Pero yo creo que fueron un grupo, a lo que voy es a que fueron esta comunidad con todas estas características, pero que aún así se reconocían como un mismo pueblo y la posibilidad de flujo entre ambas comunidades era constante. Es decir, la frontera no se volvía un problema. Sí, 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 era, no, no, La no, frontera no era un problema para mantener no era un problema para mantener el diálogo y la comunicación. oye, ¿qué En tal? los Pero últimos 20 años lo que se ha visto, ajá, ellos tienen todavía parte de su pueblo sigue en Guatemala, se siguen considerando guatemaltecos, se siguen considerando una etnia o ya son nacionales, pues. Qué tanto? es, Yo creo que por allá iba tu comentario, ¿no? sí, o sea, ellos son una comunidad actualmente binacional, pero ancestralmente, hasta antes del siglo XVIII, vivían en lo que ahora conocemos como Guatemala, ¿no? Ajá. Ellos tuvieron, a finales del siglo XIX, producción de asentamientos del lado mexicano, y con el refugio guatemalteco se intensificó los poblamientos chujes en el lado mexicano. Hasta entonces parecía no haber una fuerte conflictividad por la nacionalidad, actos muy cercanos y muy solidarios. Este proceso de fronterización que se ha generado en los últimos años, sí ha generado distinciones entre tú eres chuj guatemalteco o eres chuj mexicano. Mm. Entonces, estas distinciones entre los que son de allá y los que son de acá, sí han producido diferencias de estatus, diferencias al interior de las comunidades, y vemos casos muy específicos, por ejemplo, en el caso que ahora estoy investigando, que es el caso del Ciscao, el Quetzal, que está justo en la frontera sobre Guatemala, ¿no? Es una comunidad que está dividida por las mojoneras internacionales de la Comisión de Límites y Aguas Binacional Chiapas-Guatemala. Pero realmente llegas caminando, la frontera la atraviesa tener un pie en Guatemala y un pie en México. Y las comunidades están emparentadas, son amigos, primos, sobrinos, padrinos, ahijados, los que viven ahí, pero hay una apropiación de los chujes mexicanos de la frontera, que ahora son ellos quienes cobran el acceso o el ingreso de los chujes mexicanos para cruzar a México. Han puesto una serie de bloques de infraestructura para evitar que los autos del lado guateco pasen a México. Y estamos hablando de una comunidad emparentada, ¿eh? Sí, 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 sí. Donde hacer cobros. Entonces, sí hay una apropiación muy fuerte de la frontera, que podemos hablar de las fronteras persona, cómo las personas se pueden ser más duras que la propia frontera Institución. institucionalizada, ¿no? Ajá. Entonces, sí, efectivamente estos sistemas de representación que se producen como parte de la producción de la frontera son apropiadas por los sujetos y crean dispositivos de control también, que fracturan las relaciones solidarias que se podían tejer de una manera más naturalizada. Entonces, ante este tipo de cosas, tenemos visiones muy estigmatizadoras y que se oponen al cruce libre o a esta movilidad, pero tenemos visiones muy críticas de esto, y que es, por ejemplo, el que promueve la teología de la liberación. La teología de la liberación tiene comités de derechos humanos, comedores en apoyo a migrantes, tiene una hermenéutica bíblica que trata de incorporar al migrante como alguien que está en la situación en que estuvo Jesucristo cuando tuvo que emigrar para el censo a Belén, ¿no? Entonces habla de un Cristo migrante, de un Cristo que no tenía dónde vivir, que fue recibido por alguien en un pesebre, que fue apoyado, y entonces se ponen en el papel de nosotros tenemos como cristianos que apoyar esto, ¿no? Entonces es muy interesante, es lo que yo he querido investigar, bueno, estoy investigando ahora, cómo influyen los credos en la producción de la frontera. ¿Qué piensan los testigos de Jehová chujes sobre la frontera? ¿Qué piensan los católicos de la teología de la liberación sobre la frontera?
Otras cosas muy interesantes, que efectivamente esta producción de subjetividades religiosas impacta muy fuerte en la praxis de las personas. Hay unos musulmanes, ¿no? También. Hay un grupo musulmán. Sí, hay un grupo musulmán aquí en San Cristóbal, muy fuerte también, pero yo lo que trabajo más es la región fronteriza, Ujú. sobre todo los municipios de Trinitaria, frontera Comalapa, sí, frontera Comalapa, Trinitaria principalmente, para ver qué es lo que sucede ahí, que están muy, muy fronterizos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ay, oye, ¿qué tal? ¿Cómo cierras la charla, la conversación? ¿Cuál es la conclusión que haces eh, de estos tres temas en uno solo y de tres estudios en uno solo? Este, bueno, pues yo lo que pienso es que la forma de aproximarnos a los sujetos sociales, a los procesos sociales, debe sin duda ir acompañado de una fuerte reflexión teórica y metodológica. O sea, si nos fijamos con detenimiento en estas propuestas que he expuesto de manera muy rápida, ¿no? Y un poco revuelta, perdón, están atravesadas por una observación teórica metodológica, que es el espacio, la subjetividad y la cultura. Si esos no los tuviera más definidos o mejor delimitados, serían aspectos que parecerían que son nada que ver el uno con el otro, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es que las distintas ideologías que yo trabajo están atravesadas por la religión, por la forma como se apropia la gente del territorio y la forma como actúa con relación a eso. Y una vez tomando en cuenta estos aspectos, lo que se ve es cuáles son las narrativas que se producen, porque al final lo que yo llego como conclusión son las narrativas que se producen sobre la relación espacio-cultura-subjetividad. Y cómo estas lo que buscan es ordenar el mundo, darle sentido para comprender eh, cómo vivimos nuestra vida cotidiana. Por ahí pienso seguir trabajando, seguir investigando sobre distintas formas de ver estas intersecciones. En, Digamos, con estos tres elementos, lo que está en juego, lo que está, digamos, el núcleo de estos tres elementos, la subjetividad, el territorio y la cultura, es eh, el mundo, cómo es visto la realidad, cómo es apreciado, me refiero al mundo a la cosmovisión que tienen los grupos, ¿no, Keta? Es decir, estos tres elementos, la conjunción de estos tres elementos, te permite hacer una descripción de cómo ellos atrapan la realidad y la interpretan. Cómo es que, es decir, qué es lo que son ellos a partir de estos tres elementos. sí. Sí, porque al final se convierte en una síntesis de lo que es la identidad de estas personas frente al mundo. Fíjate que son temáticas que han acercado mucho la sociología y la antropología al estudio del espacio y del territorio, sobre todo por la aceleración de los procesos de despojo que ha habido Ah, ok. a través de estos proyectos extractivos y también a través de la producción de infraestructura para agilizar el mercado neoliberal, ¿no? Pero a veces me parece que la forma como se aproximan algunos colegas es una visión totalmente politizada y a veces construida mucho desde el escritorio, porque hay una suerte de militancia también de los antropólogos y de los sociólogos, de decir todo en el neoliberalismo está mal, todo en el capitalismo está mal. Sí, muchas cosas están mal y muchas cosas afectan a las comunidades, pero lo que nos hace falta es que ellos nos digan cómo les afecta y por qué, desde sus sistemas de significación. Porque solemos mucho imponer nuestra visión política, militante, sobre la noción de los otros. Y creo que para comprender las afectaciones reales tenemos que ir al núcleo de sus ideas. Sí, y lo que yo he visto, así, digamos, por lo que has platicado, me da la impresión que también ahí lo que tenemos son niveles de adaptación.
¿no? ¿Hablas de los sujetos de las personas que viven estos contextos? Ajá, o sea, es decir, en el caso de las mujeres prisioneras, en el caso de los yaquis, en el caso de estos grupos de refugiados, lo que tenemos es adaptación a la circunstancia, al neoliberalismo, a la prisión, al refugio, etcétera. Si lo que estamos viendo no es lo que tú describes no es un grupo que es víctima, sino es un grupo que se adapta a, a una circunstancia y cómo es que esta adaptación le permite enriquecer su mundo, su percepción del mundo, ¿no? ¿Qué tal? Pues es tratar, fíjate que no empecé yo investigando así, ¿eh? Es algo que he aprendido a lo largo del tiempo, que antes sí tenía yo una visión muy fuerte de dos bloques, ¿no? Los buenos, los malos, ¿no? Ah, Es una visión muy dicotómica. sí, Pues últimamente ha cambiado, fíjate, esta visión, porque he tratado de ver que las cuestiones son mucho más complejas y que efectivamente hay procesos de adaptación de las personas, porque también encuentran un diálogo y también van transformándose a lo largo del tiempo. No son sociedades estáticas, no son sociedades cerradas, son sociedades que están en diálogo con el mundo entero y a través de muchos medios de comunicación. Mira, por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy claro, muy certero ahora, muy específico. Cuando yo llegué a trabajar a La Gloria, conocí a un niño que estaba estudiando en Chapingo. Al paso de los años, cuando todos pensábamos que iba a ser agrónomo porque era hijo de un líder político, fundador de la comunidad, que siempre apoyaba los procesos de resistencia y de reivindicación de la cultura cateco-canjobal, ahora desgraciadamente se encuentra en prisión en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era pollero, porque era guía de migrantes a través del desierto en Sonora. ¿Qué hace un hijo de un ex refugiado guatemalteco siendo guía en el desierto de Sonora? Bueno, pues es un proceso de aprendizaje que es producto de toda una trayectoria de construcción de nodos y rutas por las cuales en la década de los 80s, 90s, muchísimos migrantes refugiados, o muchos refugiados más bien, migraron por estas vías. Hay un proceso de memoria que va construyendo relaciones, nodos, rutas, formas de ampliación del espacio que permiten la movilidad de estas comunidades. Entonces, esta persona que está en esta comunidad de La Gloria, en el último estado de Chiapas, en la Trinitaria, hasta el sur, no está desligado de todo lo demás. Entonces, tratar de verlo así como este flujo es lo que me ha llevado a dinamizar más mi mirada, ¿no? Son comunidades dinámicas. sí, y te decía yo, comunidades que están en comunicación, pero tú decías diálogo, decías están abiertas a una serie de transformaciones y de influencias por parte del mundo exterior, es decir, no son exclusivas. Muy interesante lo que platicabas de la iglesia yaqui, la iglesia católica yaqui. Eh, me hacía recordar lo que te decía hace rato fuera de la grabación, lo que yo trabajé con los mormones, estos fundamentalistas, porque también hay una resignificación de la identidad a partir de una doctrina protestante como la del mormonismo, ¿no? Que yo creo que sería bueno platicarlo en una bitácora esta experiencia. Cómo es a partir de una doctrina protestante que estos sujetos resignifican lo que es ser mexicano y hay una fortaleza de la identidad nacional a partir de algo que viene del exterior, ¿no? Que es una doctrina que, o sea, yo la vez que lo escuché dije, ay, cabrón, ¿cómo está esto que a partir de algo que es casi como sentido común decir que es una doctrina extranjera, muy gringa, a ellos, los hace sentirse más mexicanos, no a otros mormones, a este grupo. Y cómo lo resignifican, pues. Me parece también muy interesante esta forma que tiene el catolicismo en la diócesis de San Cristóbal, se me fue el nombre de esta, ay, ¿cómo se llaman estos cuates?
aquí lo traigo. La teología de la liberación. La teología de la liberación, lo que decías de la hermenéutica del Cristo migrante, ¿no? También me parece que es, digamos, un tema exclusivo ese. O sea, lo padre de tu trabajo es que son distintos, abre distintas vetas para el análisis ya más minucioso de cada una de estas vetas, ¿no? Por ejemplo, ese tema de la interpretación que se hace y la adaptación que se hace de Cristo es para una tesis. Lo que tienes allá con los yaquis es para otra tesis, exclusivamente la cuestión religiosa, ¿no? La percepción del nido también es otra, ¿no? Porque es el nido y la mujer, porque no es también de a gratis que te llevan y que las mujeres te hablan del nido, ¿no? O sea, no son los hombres los que te dicen, hablemos del nido, porque el nido viene siendo casi como la casa, ¿no? Como el seno materno, Ujú. como quien los abraza, cabrón, ¿no? O sea, el nido es quien abraza, quien acoge, quien protege, y son las mujeres quien protege, quien abraza, quien, quien anida, ¿no? Ese es un tema exclusivo, Sí, ¿no? es cierto. Creo que son distintas betas las que tienes ahí para hacer un análisis y que nos das distintas pistas como para poder no solamente analizar, sino también dar muchas respuestas a lo que nosotros vamos estudiando, ¿no? Es decir, lo que tiene Keta nos permitiría también entender nuestros propios objetos de estudio. Keta, desde hace rato quería preguntarte, ¿por qué no bueno, me lo pasas y lo ponemos ahí en el video, pero ¿por qué no nos dices el nombre de tus trabajos? Tanto el libro que está en el Poli, ahorita en un rato voy al Poli a buscarlo, vivo aquí muy cerca del Poli, eh, Ok. y otros textos que podamos también echarle un ojo para poder enriquecer esta charla. Claro que sí. Bueno, sobre el territorio yaqui, el libro se llama El Nido Heredado, justamente por esto del Tosa. Se llama El Nido Heredado, estudio etnográfico sobre cosmovisión, espacio y ciclo ritual de la tribu yaqui. No, pinche titulote. Este, está bien grande. Sí. Y luego el que hice acá sobre la frontera, bueno, el artículo que escribí sobre la gloria se llama Territorialidad Sagrada Acateca. Y tengo otro artículo que se llama Guatemalteco México Estadounidenses en Chiapas, que es el caso de los niños guatemaltecos, bueno, el caso de los hijos de exrefugiados guatemaltecos de la Gloria, que después de la migración a Estados Unidos nacen allá y luego tienen triples papeles, ¿no? Por supuesto, hechos en diferentes momentos, no como parte de un mismo proceso, que tienen un acta de nacimiento mexicana, una guatemalteca y una estadounidense, y se mueven por todos lados, su movilidad es muy grande. Y hay quienes no tienen ni el carnet de refugiado porque lo perdieron durante la guerra, nunca les dieron el carnet de refugio, nunca fueron reconocidos como mexicanos y son personas que no pueden salir de la localidad porque si son detenidos por el Instituto Nacional de Migración, son deportados. Entonces, como también la movilidad espacial depende de nuestros documentos, ¿no? Sí. Entonces, ese es artículo sobre eso. Y tengo el libro sobre la teología de la liberación, se llama Los otros creyentes. Los otros creyentes, territorio y teopraxis de la Iglesia Liberadora en la frontera de Chiapas, Guatemala. Híjole, que también ahí ese es otro tema, ese es otra cosa muy, muy interesante, pues, ¿no? Digamos, estas personas que no tienen, pues son como fantasmas, ¿no? No tienen no tienen un lugar. Imagínate la incertidumbre de estar en un espacio donde los pueden deportar a un país donde no van a encontrar nada, y allá tampoco son nada, aquí no son alguien, ¿no? Eso es Sí. terrible, pues, ese nivel de incertidumbre que deben de vivir estos sujetos, eh, y además estando en un territorio que es suyo, pues, ¿no? Decíamos hace rato, en este asunto de cómo hay chance de pasar de un lado a otro, digamos, de una nación a otra, en un territorio que ancestralmente fue suyo, eh, Claro. y con familia en los dos lados, pues no sé, es muy kafkiano, pues el rollo, ¿no? Es increíble que puedan suceder este tipo de cosas por una cuestión administrativa nada más, ¿no?
porque supongo que son 2 o 3 generaciones de las que estamos hablando, que no Sí, necesariamente requieren ya un papel, pues ya son nacidos aquí, cabrón, ¿no? O sea, en fin, así es la burocracia. sí, ¿Qué sí, tal? sí. Qué gusto, de verdad. Espero que sea el pretexto para podernos poner nuevamente en contacto y estar compartiendo cosas, decía yo hace rato. Invitamos a la gente a que pueda echarle un ojo a tus textos, a que nos comenten los videos, los audios y pues que nos diga qué les pareció esta charla, este, y que también nos diga para dónde podemos seguir platicando con Enriqueta otros temas. Enriqueta, te agradezco mucho, la verdad ha sido muy padre poder platicar contigo sobre estos temas, yo insisto, muy sociales, muy sociológicos en el sentido estricto de la palabra, no exclusivos de la sociología, sino en el sentido de analíticos de lo social. Muchas gracias, Keta. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Said. Un gusto. Nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Bye.